Yo quisiera invitarles a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Y quisiera invitarles a reflexionar conmigo sobre la iglesia y nuestro papel como líderes, a la luz de la visión de Zacarías 4. Y voy a leer la primera parte y la segunda parte. Zacarías 4, la visión del candelabro y los olivos. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, yo veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos, para que cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, una a la derecha del depósito y otra a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y ahí viene una nota más histórica y retomo la lectura en 11. Entonces le pregunté, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de oliva que están junto a los 2 tubos de oro, que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió, ¿no sabes qué estos son? Y yo le contesté, no, Señor mío. Entonces le dijo, esos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y puso como tema del mensaje de hoy día, aceite fresco. Y con ustedes les quiero invitar a reflexionar conmigo sobre cómo se ve una iglesia renovada y qué se requiere de los líderes a la luz de esta visión. El pueblo de Israel vivía tiempos mesiánicos. El rey persa recién había promulgado un edicto que puso fin a la cautividad judía en Babilonia. Escribimos el año 538 a.C. 50 años el pueblo estuvo en Babilonia y no era la primera vez. En 722 los asirios llevaron los 10 tribus del norte en cautiverio. Y poco tiempo después, en 587, los babilonios llevaron el reino del sur, también al cautiverio. Y la historia se repetía. 2 veces una parte del pueblo llevado al cautiverio. Y las 2 veces por la misma razón. Toda la vida en Israel estaba organizada alrededor de la presencia de Dios. Dios mandó que hicieran un tabernáculo. Luego les hizo construir un templo. Y el templo era el lugar de su presencia, del cual, como dice Ezequiel en una visión, brotarían ríos de agua viva hacia el resto del país. Eso era el ideal de Dios para su pueblo. Él en el centro, reinando sobre sus hijos, fluyendo la bendición sobre en todos los ámbitos de la vida. Pero ¿qué pasó? Fue Dios mismo quien dijo en Jeremías lo siguiente. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Esto, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y 2, cavaron por sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces la historia de Israel muestra con una nitidez increíble la realidad de lo que Dios está diciendo. En el culto a Él, donde Él tenía que estar en el centro,
se introdujeron otros dioses, imágenes de la cultura cananea. Se empezaron a mezclar la fe verdadera con prácticas, costumbres paganas. Hubo sincretismo. La fe se institucionalizaba. La gente asistía por tradición o costumbre. Era una religión de labios, no de corazón. Lo que se confesaba estando en el culto no concordaba con lo que se hacía. Sí había culto y adoración, pero no se hacía justicia en la vida cotidiana. Ni había preocupación por los débiles y pobres. El pueblo honraba a Dios solamente con sus labios. Y la fe se había ido transformando en una religión, un negocio de unos sacerdotes. Y después vino el cautiverio. 2 veces Dios sacudió fuerte a su pueblo. Y ahora están allá, lejos de la patria. No hay templo, ni sacerdocio. Están exiliados como refugiados en tierra ajena. El cautiverio fue un remesón muy fuerte. Y me acordé de las palabras de Dios en Oseas 2:14. Dios dijo a su pueblo, yo voy a llevar a mi pueblo al desierto, porque yo quiero hablar a su corazón. El cautiverio es como un desierto. Dios lo saca. Dios lo tuvo que sacar de sus instituciones, de la estructura, de la comodidad, de la desobediencia, de todo lo que impedía que Él estuviera en el centro. Y la pregunta clave después del segundo cautiverio para el pueblo es, ¿habrán sacado lecciones de todo lo que les había pasado? ¿Han aprendido realmente que Dios debía estar en el centro de la vida? Y ahora Dios en su misericordia les da otra oportunidad. Levanta al rey Ciro. El rey escribe un edicto. El pueblo puede regresar y llega a su tierra liderada por Zorobabel. Cuentas arregladas. Pecado borrado. Ahora, todo va a ser diferente, un nuevo comienzo. No. Llega la palabra del Señor. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras mi casa está desolada? Al parecer no había cambiado mucho. El Señor dio instrucciones a su pueblo, tenían que reedificar el templo. Y la reedificación es como la renovación. Dios quería algo diferente para su pueblo. Él tenía un culto, un lugar lleno de su presencia. Un culto de acuerdo a su corazón. Él quería tener el primer lugar en la vida de su pueblo. Pero Zacarías y Ageo nos cuentan que el pueblo tuvo otras prioridades. Su propia vida, su propia casa. Y es un peligro que amenaza cada institución y cada iglesia. Podemos revestirla con actividades, campañas, congresos, seminarios y a la vez perder de vista la razón de ser, lo que debe estar en el centro. ¿Y qué hace Dios? Para orientar nuevamente a su pueblo, levanta 2 hombres, 2 profetas, que están llenos de la presencia de Él, Ageo y Zacarías. Son contemporáneos, unidos en la misma misión. Ellos van a ser instrumentos en manos del Señor, instrumentos de renovación. Dios los manda para ayudar a su pueblo a reorganizar su vida de forma diferente en torno a Él. Y la visión que acabamos de leer debemos entender a la luz de lo anterior. Dios da una visión a su pueblo para orientarlo, para que su vida y el nuevo culto estuviera renovado, dirigido por Él mismo. Y eso era necesario. El pueblo no puede quedarse en los laureles, sino debe escuchar la voz de Dios. En el desierto, el pueblo dependía del maná. Cada día tenía que recibirlo,
con manos abiertas, tenía que ser fresco, guardarlo no servía, se echaba a perder. El desierto enseña algo importante. Dios quería esta dependencia constante de Él. Y de esto habla la visión. ¿Qué es lo que ve Zacarías? Un candelabro con 7 lámparas. Y cada lámpara está por un tubo conectado con una fuente, un depósito de aceite. El depósito estaba a su vez conectado con 2 olivos. Y los 2 olivos vierten su aceite en el depósito. El candelabro es de oro macizo y el aceite tiene un color dorado. La visión tal vez no es tan fácil de entender, pero lo que sí está claro es que el candelabro está conectado con los olivos. Es decir, el candelabro recibe su aceite continuamente. Hay un flujo constante de aceite de la fuente de olivo hacia la lámpara, y así la luz puede brillar. Y si miramos la Biblia por la simbología, podemos notar 2 cosas. El aceite es utilizado para ungir, para apartar personas para el servicio al Señor. Se dice, por ejemplo, de David, cuando Samuel lo ungió, que a partir de aquel día, el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida. El aceite entonces representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y el segundo símbolo, la luz. Si al candelabro no le faltaba el aceite, la luz, el fuego, no se iba a apagar. Habría una luz permanente. Como en las sinagogas de hoy día hay un or tamitz, una luz permanente, como referencia a lo que tenía que ser así en tiempos antiguos. La luz tenía que estar prendido todos los días. Y el fuego, los sacrificios tenía que ser prendido todos los días. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que preocuparse de que en el altar, el tabernáculo del templo, el fuego no se apagara. Y el altar representaba la expiación, el perdón de los pecados. El fuego entonces representaba la continua disposición de Dios de atender a su pueblo, de perdonar a los que venían a Él con un corazón sincero y arrepentido. 2 símbolos, aceite y luz. Y ambos apuntan, creo, a la misma realidad, la presencia continua de Dios, de su Espíritu, en medio de su pueblo. Y la palabra original hebreo de aceite es aceite fresca, aceite nueva. Entonces la visión que Zacarías recibe es la visión de Dios para su pueblo. Y la visión indica que Dios tiene que estar en el centro de esta nueva comunidad. Una comunidad nueva, una comunidad de acuerdo a su corazón. Está Él en el centro. Hay una continua presencia de su Espíritu. Presencia y dependencia de Él. Aceite fresca y nueva. La renovación no es con aceite viejo, sino fresco. Y esta imagen de Dios en el centro, el apóstol Pablo lo trabaja en la carta de los Corintios. Él lo aplica a la iglesia, a los creyentes. La imagen de un templo. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes. Una imagen corporativa, la iglesia como un todo que es el templo del Espíritu Santo, por la gracia del Señor, y el individuo, el creyente también, se dice que es un templo del Espíritu Santo. Y las 2 imágenes se complementan, no son idénticas. Aquí estamos reunidos hoy día como creyentes. Y cada uno de nosotros, si somos creyentes, somos un templo del Señor. Pero cuando nos juntamos, aquí o en la iglesia, en el nombre de Cristo, se da una dinámica nueva. La iglesia no es la suma de sus miembros, es más, es algo nuevo, mucho más potente aún.
Donde está la presencia de Dios más fuerte. Es por algo lo que el Jesús mismo, nuestro Señor Jesús decía, donde hay 2 o 3 en mi nombre, estaré yo. Sí, podemos encontrarnos personalmente con el Señor, pero cuando estamos juntos, una dinámica diferente. Cuando una sola persona ora, cuando nosotros oramos individualmente, Dios nos está escuchando. Gracias por su gracia. Pero no es lo mismo que cuando toda la iglesia ora. Es más potente. Entonces, cuando Zacarías recibe esta visión de candelabro, la imagen se aplica al pueblo en todo, como un todo, como un solo cuerpo. La presencia de Él tiene que ser continua y fresca, porque si no, la renovación se va a estancar. Y a esta visión, Dios en su misericordia ha agregado una palabra, y la palabra interpreta la visión. El texto dice, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. La visión nos deja algo ver del proyecto que Dios tiene en mente para su comunidad renovada. Y estamos reflexionando esta mañana sobre el significado para nosotros. La palabra de Zacarías 4:6 interpreta la visión. Y quiero concretizarlo en 2 puntos. La palabra de Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, tiene 2 palabras, tiene 2 palabras que están opuestas. Poder y fuerza, un lado, espíritu al otro lado. Y las 2 palabras no tienen que ver, en la traducción Reina Valera decía, ni con ejército ni con fuerza. Los términos no tienen que ver con ejércitos soldados, sino que tienen que ver con un poder humano. Siempre se refiere al poder humano. Entonces, la palabra dice, no es por el poder del hombre, ni la fuerza humana que se logrará la renovación. No es el activismo de seres humanos. No son los números. La renovación no depende de nosotros, sino es obra de Dios, de su Espíritu. Y cuando estamos reflexionando sobre esta visión, una comunidad renovada al corazón de Dios, en línea con esta visión, tiene que ser organizada alrededor de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que implica? No podemos pensar en voz alta. Al igual que el aceite fluye constantemente para alimentar la lámpara, mantener la luz encendida, la iglesia debe enfocarse en la renovación y refrescamiento continuo de su vida espiritual. La imagen de la lámpara sugiere unidad y cooperación dentro de la comunidad eclesiástica. Una iglesia debería buscar la unidad entre sus miembros. Se apoyan mutuamente, se sirven mutuamente. Al igual que las diferentes ramas de la lámpara colaboran para difundir la luz. La luz de la lámpara simboliza el testimonio de la iglesia en el mundo, su llamado a brillar como luz para los demás. Entonces, una iglesia renovada anima y equipa a sus miembros para compartir el amor y la gracia de Dios hacia afuera. Se preocupa del servicio, la evangelización, la justicia social. La visión destaca el papel del aceite, que muchas veces se asocia con el Espíritu Santo para alimentar e iluminar la lámpara. Una iglesia renovada es una iglesia organizada que depende en todo de la dirección y el poder del Espíritu Santo en todas sus actividades y decisiones. Es una visión hermosa. Primer punto. Y segundo que quisiera subrayar, en la visión al lado de la lámpara están 2 olivos. Están conectados con la lámpara. Y escuchamos a Zacarías preguntando, ¿quiénes son? El ángel responde
que son dos ungidos. Y la mayoría de los exegetas piensa que son figuras mesiánicas, personas ungidas que están ahí. Pero ¿por qué están aquí? ¿Cuál es su tarea? Yo diría, son los que guardan que la lámpara no se apagará. Los dos son símbolos de líderes que Dios ha puesto a cuidar a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desconecte de la fuente de agua viva, de la presencia del Señor. Es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, que la iglesia no puede existir por sí sola. Necesita dirección, líderes, hombres y mujeres ungidos y entregados a hacer la voluntad de Dios. Una iglesia renovada a la luz de la imagen de esta visión requiere a la vez líderes renovadas. Y siento que debemos tenerlo presente. En todo lo que hacemos acá en el seminario, aquí estamos formando líderes. Ustedes, que serán los futuros líderes de la iglesia. Imagínense. Y la visión y la palabra profética nos orientan hacia la enseñanza. ¿Qué se requiere para poder ser parte de la renovación de la iglesia? Cuando pensamos en 5 o 10 años más. Claro que tiene que ver con que tengamos un buen fundamento en la palabra. Que tengamos una relación viva con el Señor, entre muchas otras cosas. Sí, pero sobre todo, Dios busca hombres y mujeres que aman al Señor, que estén dispuestos a dejarse guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que tengan una visión clara acerca de los planes del Señor. Y mi oración sería que el Señor plante esta visión de Zacarías 4 en nuestro corazón y que nos dejamos guiar tanto por la visión como por la palabra profética, ni por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu será, que nos dejemos guiar por ella. Yo sé, termino, la renovación es obra del Señor. Nos invita a hacernos parte de este proyecto. Es un privilegio, pero gracias a Dios no depende de nosotros, porque podemos estar seguros, si Dios nos invita a ser parte de su obra, Él nos dará todo lo que necesitamos para estudiar acá, para sacrificarnos, para hacer nuestro trabajo en su iglesia, confiando de lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Amén.